Buenas tardes, amadas hermanas. Es un privilegio, un gusto estar nuevamente aquí delante de ustedes, llevándoles una palabra del Señor. Nos hemos reunido con nuestras hermanas, hermana Magalí, hermana Lucky, ¿verdad? El Señor ha puesto en nuestro ser llevar una cápsula, una palabra que venga a su alma y toque de lo más profundo. Déjeme contarle, mi amada hermana, que usted que está ahí sentadita, el Señor ya tenía este tiempo predestinado desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Amén. Para que en este momento nosotras estemos aquí, el Señor nos use cual vasos útiles para poder trasladarle una palabra que venga, amada hermana, y redarguya. Muchas veces nosotras no tomamos el tiempo, estamos escuchando palabra, pero hay cosas que el Señor quiere detallarnos poquito a poquito. Fíjese que hoy tenemos una palabra que viene a tratar sobre el yugo desigual. Usted dirá, bueno, pues mi esposo es cristiano. Amén, hermana, qué alegre. Pero si su esposo no es cristiano, si su esposa, si usted, amado hermano, también se conecta y llega a esta palabra a su corazón, pues es bueno saber muchas veces que tal vez no es directamente con nuestra pareja, sino con nuestras amistades, con muchas cosas, amados hermanos, que va a venir a cambiar nuestra manera y nuestra perspectiva y nuestra visión de ver y entender lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Amén. Vamos a dejarle el tiempo a hermana Magalí, quien tiene nuestra oración de inicio. Amén. Amén, amada del Señor, ahí donde usted está en casita, donde usted se encuentra en esta hora, vamos a pedirles que por favor nos ayuden a orar por nosotros y para que esta palabra pues pueda llevar edificación a cada una de ustedes, ¿verdad? Papito lindo, venimos delante de ti, Señor, entregando esta palabra en tus manos, papito lindo de la gloria. Sabemos que tú, Señor amado, nos has hablado, Señor, conforme al corazón de tu amada, Señor. No sabemos, Señor amado de la gloria, de lo que cada una de tus hijas, tu amada, necesita, pero tú sí, Señor. Y es por eso que hoy encomendamos esta palabra, esta semilla, Señor, en tus manos, para que esta semilla pueda dar fruto al 100 por 1 a su tiempo, Señor amado de la gloria. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada una desde ya, Señor, ahí donde se encuentran, a cada una donde nos ven, Señor amado de la gloria. Bendícele, Señor, y que esta palabra pueda ser de edificación para cada una de ellas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén, papito lindo, y amén, Señor Jesús. Amén, amén, amada hermana. Si usted va a notar, pues sería magnífico, ¿verdad? Pero si no, solamente preste atención. Fíjese que en el hebreo, en el Strong del griego 2087, yugo quiere decir afinidad incierta, otro o diferente o distinto. Desigual del griego 571 nos dice que es como partícula negativa. Activamente no creer, sin la fe cristiana, específicamente pagano, persona indigna de confianza o cosa increíble, incrédulo, increíble, infiel y que no es creyente. Mire, mi amada hermana, la palabra yugo dice que el yugo es una barra de madera que une a dos bueyes, que tiene un buey que es fuerte y otro que es débil. Uno es más alto y el otro es más bajo. El buey más débil o corto es el más lento, mas sin embargo el fuerte o alto está haciendo
que la carga gire en círculo. Amén. Cuando esta yunta está en yugo desigual, no puede llevar la tarea, pues en vez de trabajar juntos, están en desacuerdo uno con el otro. Amén. Platicando con mis amadas hermanas, ¿verdad? Nos trae a la memoria, amados hermanos, el tema de Sansón. ¿Se recuerdan ustedes que Manoa y su esposa no podían tener hijos, pues ella era estéril? Pero vino el ángel del Señor y le dio una palabra donde le dijo que tenía que cuidarse, porque ese hijo que le iba a dar el Señor era nazareo. ¿Qué era nazareo? Apartado para el Señor. Amén, específicamente para el Señor, para el servicio del Señor. Amén. Así es. Sí, es sorprendente, ¿verdad, hermana Betty? Que aunque se hable de Sansón, se aplica a la amada del Señor como una ente femenina, ¿verdad? Porque podríamos decir, pues si somos mujeres, y estaba mencionando a un varón, ¿va? Amén. Pero como iglesia en general, muchas veces pues podemos fallar, ¿verdad? No sabemos si el Señor nos atrajo acá con un llamamiento, ¿verdad? Amén. En los propósitos del Señor todo es perfecto y Él no se equivoca, aunque nosotros muchas veces en el momento no alcanzamos a ver esa perfección que hay en los planes y en los propósitos del Señor, ¿verdad? Amén. Entonces podemos ver cómo Sansón fue escogido desde el vientre de su mamá para cumplir un propósito divino del Señor. Pero ¿qué fue lo que le desvió a él, hermana Magalí? Sí, amén. Claramente vemos, ¿verdad?, cómo Sansón es dejado llevar por un yugo desigual. Cuando conoce a la seductora Dalila, ¿verdad? Él sabía que tenía un plan, como ustedes mismos lo han dicho, un plan eterno, porque era consagrado desde el vientre. Pero definitivamente, como decían pues hermana Luki, él solo es la representación de lo que muchas veces nos sucede como amada del Señor, porque definitivamente si tú, amada del Señor, has estado acá, yo creo que tú tienes que tener una identidad de hija. Por lo tanto, los hijos son herederos y coherederos, y por lo tanto también son marcados, ¿verdad?, para poder hacer una función dentro de la casa. Y definitivamente muchas veces nos sucede lo que Sansón, se nos olvida, porque definitivamente, tristemente, nuestra alma tiende a olvidar, y es ahí donde somos seducidos muchas veces por un yugo desigual, olvidándonos, ¿verdad?, de todo lo que el Señor ha prometido para nuestras vidas, incluso la promesa de ser siervos o siervas del Señor. Entonces nos desviamos, ¿verdad?, por falta de identidad. Así se... Amén, amén. Es muy cierto, amadas hermanas, lo que comparten nuestras hermanas, ¿verdad? Que muchas veces olvidamos todo lo que el Señor ha preparado para nosotros. Amén. Pero déjeme contarle que el yugo desigual, como le decía, no directamente va a ser un esposo o una esposa. Puede ser nuestra propia familia, puede ser nuestra vecina, puede ser un amigo, puede ser nuestro trabajo. Hay muchas cosas que vienen, y cuando nosotros desviamos nuestra mirada, perdemos la visión para lo cual el Señor nos ha llamado. Amén. Porque nosotros estamos seguros y sabemos que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos había predestinado para su servicio. El Señor en su palabra dice: con amor eterno te he amado. Entonces yo creo, amados hermanos, hermanas, que debemos de tener mucho cuidado con el yugo desigual. En este caso podemos ver la vida de Noemí. Amén. Noemí, una esposa
una madre, amén, sujeta a un esposo que dudó de lo que el Señor iba a hacer en su vida. Prefirió ir a buscar a otro lugar lo que el Señor ya le había prometido, porque el Señor ha dicho que su descendencia nada le va a faltar. Mas sin embargo, muchas veces erramos no poniendo atención a lo que el Señor tiene. Amén. Así es, hermana Betty, es bien tremendo, ¿verdad? Porque en ese lugar se conoce como que había abundancia de pan, ¿verdad? Sin embargo, en ese momento había escasez, ¿va? Amén. Y fue por esa razón que ellos huyeron de ese lugar y se fueron a otra nación. Pero el yugo desigual que formaron ellos fue irse a un lugar donde se practicaba la idolatría. Amén, amén. Y los hijos se casaron con hijas fuera del conocimiento de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Eran, ¿cómo se llama ese lugar? Moab. De Moab, eran amén. moabitas. Amén. Eran moabitas. ¿Y qué fue lo que causó a tanto al padre como a los hijos? ¿Qué fue lo que les pasó por haberse ido a otro lugar donde se practicaban otras cosas que no tenían ningún tipo de relación con el temor a Dios, con la palabra de Dios? ¿Verdad, hermana Magali? Amén. Así es, definitivamente el relacionarnos con desigualdad lleva a muerte, ¿verdad? Porque vemos como a ella, pues en esta tierra que no era la prometida para ellos, tristemente fallecieron sus hijos, ¿verdad? O sea, cada vez que nosotros nos juntamos con alguien desigual, para reconocer que estamos en una equivocación tenemos que pasar un proceso, porque definitivamente cuando todo está bien, pues estamos en lo correcto, pero cuando el Señor nos empieza a hablar que estamos en lo incorrecto, es donde nos empieza a procesar para poder llegar a estar en la función y determinados que somos para Dios y no estar relacionados con alguien desigual, ¿verdad? Entonces todo es un proceso, amadas del Señor, y es que aquí es donde tenemos que poner la lupa, ¿verdad? Como decía mi hermana Betty, el yugo desigual muchas veces tendemos a relacionarlo con una pareja, porque así se nos ha sido enseñado, ¿verdad? Pero esto va más allá de todo esto. Entonces va en nuestro entorno, la relación que tenemos con nuestro entorno, ¿verdad? Amén, amén. Solamente podemos ver que así como ellos, ¿verdad? Ahí se habla de una muerte física. Nosotros podríamos ver que podría pasarnos en lo espiritual, ¿verdad? Amén, No amén. precisamente puede ser físico, aunque si eso va más allá, podría suceder. Amén, ¿verdad? hermana Luqui, muy cierto. El libro de Levítico, capítulo 26, versículos 19 y 20 nos dice: también quebrantaré el orgullo de su poderío, y haré sus cielos como hierro y su tierra como bronce, y sus fuerzas se consumirán en vano, porque su tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Ellos pensaron que ellos podían hacerlo, moviéndose de donde el Señor los había puesto. Y ese es un error muy grande. Amén. Amén. Sí, porque ellos pretenden luchar o prosperar con sus fuerzas, Así es, ¿verdad? así Y es. no apropiarse de las promesas de Dios, porque Dios muchas veces nos puede prosperar donde no hay nada, Así es, ¿verdad? Amén. Sí, y definitivamente, amadas, si el Señor ya prometió que en la tierra donde te ha puesto Él te va a prosperar, definitivamente así es. O sea, que tu situación no te haga moverte de la tierra donde Dios no te ha puesto, porque definitivamente si estás en una tierra equivocada vas a tener un proceso que a veces uno mismo se lo consigue por no escuchar la voz de Dios, porque ellos ya tenían promesa. Hermana, leí ahí amén. que ellos ya tenían promesa de que no les faltaría nada. Así es, amén. Y sin embargo, pues el proceso que ellos estaban pasando en ese momento no veían nada, ¿verdad? De lo que les habían prometido. Y así somos a veces, es que somos complicadas, amadas. Cuando de repente nos dicen a nosotros, el Señor trae una promesa a nosotros, ¿verdad? Queremos que la promesa sea cumplida mañana, ¿va?
sea instantánea, Así es, definitivamente, amén. así es. Pero que el proceso no te haga moverte a más al Señor, definitivamente, porque si Dios ya prometió que te va a abundar y sobreabundar donde estás, es porque Él no se ha olvidado de eso. Simplemente es que es a su tiempo y no al tiempo de que nosotros creamos que sea así, ¿verdad? Aleluya, amén. El Salmo 34:9 nos dice: teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Amén. Elimelec hubiera podido esperar en Dios. Amén. Como hicieron muchos, dice, de los que se contentaron con lo que tenían. Hubieran podido preguntar y establecerse en alguna región, pero no, al moverse, ellos no hicieron la voluntad de Dios, pues eran hebreos y como tal tenían la promesa que en épocas de hambre habría abundancia. Amén. Amén. Es tremendo ese punto, ¿verdad, hermana Betty? Porque muchas veces nosotros no consultamos con Dios. Solamente tomamos decisiones sin consultar, ¿verdad? Amén, si amén. está en los propósitos del Señor, ¿verdad? Amén, amén. Y esa es la importancia de poder reconocer la cobertura, de poder reconocer la autoridad que el Señor puso sobre nuestras vidas, porque para eso precisamente lo puso. Si tenemos alguna duda, si tenemos descontentos, si no estamos seguros de algo, pues correr, ¿verdad?, al ministro y consultar con él para que nos vaya bien en nuestro caminar, en Amén, nuestras amén. decisiones. Así es. ¿Verdad? Amén. Y eso es lo que muchas veces no hacemos, hermanos. Porque decimos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, pero nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pasando, como dice hermana Luki, sobre nuestros ministros, y ellos, qué mejor que ellos para poder guiarnos. Amén. Amén. Pues ya ellos fueron preparados y capacitados para eso precisamente, Sí, ¿verdad? amén. Para darnos un consejo, un apoyo, una guía, porque son nuestros guías. Amén. Amén, definitivamente, amados. Aquí va parte del reconocimiento de cobertura, ¿verdad? Porque muchas veces a nosotros queremos que nos vaya bien, pero creemos ser sabios en nuestra propia opinión, como dice la Así Biblia, es, ¿verdad? amén. O sea, a mí me va a ir bien, pero ¿qué hay de los ministros que Dios ha puesto a cubrirte? O sea, ellos saben lo que tú estás haciendo o estás tomando decisiones solo así. Porque muchas veces es bien fácil decir, ellos son la cobertura, ellos son los que me cubren, pero ¿cuántas veces tú te has acercado al ministro a pedir un consejo? O quizá te has acercado y terminas haciendo lo que tú quieres, ¿verdad? Y entonces es ahí donde definitivamente, amadas, nos va mal, ¿verdad? Porque creemos ser sabios en nuestra propia opinión. Y es que muchas veces creemos hacer las cosas bien, pero cuando el Señor nos dice no, entonces sentimos así como que qué duro, ¿ah? Y uno trae otra forma de pensar y te cambian toda la perspectiva de lo que tú tienes planeado hacer, y es porque Dios tiene planes de bien y los planes de Dios son constantemente, ¿verdad?, de bien para Amén. nosotros. Amén. Así es. Amén, hermanas. Si me acompañan a Segunda de Corintios, perdón, el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Amén. Y nos dice la palabra del Señor: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos, porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Nosotros sabemos que somos un templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros no podemos ir y hacer lo que nosotros querramos.
Aparte de eso, amadas hermanas, tenemos al Espíritu Santo que redarguir. De eso debemos de tener mucho cuidado. Amén. Y consultar, ¿verdad? Como dicen mis hermanas, no quedarnos, porque si tenemos al Espíritu Santo, sabemos que no estamos solas, que no nos gobernamos solas. Amén. Creo que es importante, ¿verdad, amadas hermanas, de que meditemos en nuestro caminar, en nuestro proceder, porque probablemente, ¿verdad?, estemos en yugo desigual, no solamente por las amistades, no solamente por querer encontrar la necesidad de alguien que nos ame, de alguien que nos aprecie en el lugar equivocado, no solamente, amada iglesia, de la familia, ¿verdad? Puede ser el esposo, pueden ser los hijos, porque si vemos el ejemplo que mencionaba hermana Betty de Noemí, ella probablemente estaba consagrada al Señor, pero su esposo no, y ella decidió seguir al esposo por temor a Dios, pienso yo, ¿verdad? Ella decidió sujetarse y obedecer, pero la sacó del propósito de Dios, la apartó del propósito del Señor, ¿verdad? De alguna manera, muchas veces podemos estar en la casa del Señor y viviendo en yugo desigual porque nuestros esposos no buscan del Señor, ¿verdad? No tienen conocimiento ni temor de Dios. Sin embargo, nosotros sí. Pero como decía la lectura de hermana Betty, ¿verdad? Y yo creo que usted mencionó un versículo también, ¿verdad, hermana? De que qué poder tienen, ¿verdad?, las tinieblas con la luz, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros, si somos luz, tenemos que tener esa fuerza, esa convicción, ¿verdad? Tenemos que saber que el que está con nosotros es mayor que el que pueda estar en contra de nosotros. Entonces nosotros tomamos la decisión, ¿verdad?, de tomar ese dominio, ¿verdad? Y de que en vez de que nosotros nos hagamos a ellos, ellos se tienen que hacer a nosotros. Esa es nuestra lucha. Amén, amén. ¿Verdad? Amén, y definitivamente así como la hermana Luki nos está explicando, ¿verdad? De que ellos se tienen que hacer a nosotros y no nosotros a ellos. Base bíblica. Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dice el Señor, si te convirtieres a ellos, yo te convertiré delante de mí. Estarás y si sacares lo precioso de lo vil y lo vil de lo menospreciado, convertiré a ellos. Conviértete tú a ellos y no ellos a ti. Miren lo que dice esta versión. Entonces dijo el Señor así: si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartares lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Y eso era lo que decía hermana Luki, ¿verdad? Que definitivamente, amados, la hermana Betty tocaba el capítulo de 2 de Corintios 6:14, ¿verdad? Donde dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y definitivamente es aquí donde entramos profundo, hermanas, porque definitivamente yo creo que como amadas del Señor, como marcadas del Señor, con esa identidad que el Señor nos ha dado, ¿qué tenemos que andar haciendo nosotras, amadas, con nuestras amistades pasadas, con las que en vez de llenarnos de espiritualidad nos convertimos muchas veces a ellas? Porque no estamos, miren hermanas, sucede algo así bien rápido, se los voy a exponer. Muchas veces nosotros no podemos ni con nuestros mismos problemas y estamos escuchando a las demás. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí es donde se puede dar eso, que tú te conviertes a ellas, porque en vez de darle tú una palabra de fortaleza a tu amigo y conversa, ya estamos igual vos. Es una lata vos. No, o sea,
tú eres diferente, porque estamos hablando del yugo desigual. Desigual, tú no eres igual a todas, porque el Señor ha puesto algo precioso en ti. Por lo tanto, tú, amada, el Señor, eres diferente a las demás. A ti se acercarán para edificar, para que tú edifiques, no para que juntos se destruyan, ¿verdad? Y es aquí donde el yugo desigual se da, porque era donde les decía, ¿qué tenemos que andar haciendo nosotras, amadas, con nuestras amistades pasadas, ministrándonos en lugares incorrectos? Amén. Porque puede hacer que estés acá dentro de la congregación, pero no tengas la suficiente confianza con tu cobertura, con tus pastores, y entonces vienes a contarle tus problemas a otro. Y los consejos del mundo, hermanas, son una destrucción, porque alguien que es un yugo desigual jamás te va a edificar, solo te va a contaminar y a aconsejar para destrucción, porque definitivamente el mundo ve las cosas desde otro punto de vista, ¿verdad? Así es, hermana Magalí, porque obviamente los amigos del mundo no tienen nada de espiritualidad, ¿va? Por lo tanto, el consejo va a ser carnal, ¿va? Amén, amén. Y es muy cierto, amadas hermanas, que muchas veces decimos, no, solo voy a ir a esa reunión, solo voy a ir ahí con mi vecina, pero no, nada que ver. Yo voy a la iglesia, yo creo en el Señor. Pero miren, hermanos, es fácil. Como decían mis hermanos, ¿verdad? Cuando estaban predicando, es una línea tan delgada en la cual nosotros podemos terminar cayendo, apartándonos del Señor. ¿Por qué? Por estarnos siguiendo a las tinieblas. Déjeme decirle que en 2 Corintios capítulo 6, siempre versículo 17 dice: por tanto salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Que en la obediencia, amén, está la bendición. Amén. Dice en Salmos 34:14: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Amén. Amén. Cuando nosotros buscamos el mal, se nos va la paz. Así es, ¿verdad? Se nos va la paz, y es ahí donde nosotros empezamos a convulsionar. amén, ¿Verdad? Empezamos a perder la fe, empezamos a perder la confianza y nos olvidamos de las promesas de nuestro Señor. amén, Sí, amén. Entonces ustedes dirán, amadas, no les puedo hablar a los inconversos. Definitivamente no es que no les puedas hablar, es que ¿qué haces tú conviviendo con ellos, verdad? Y es que lo que pasa es que qué nivel de espiritualidad tú tienes, porque aunque tu comunión sea tan grande, pero si no estás bien cimentado en la roca, ¿verdad? Puede hacer de que tú te unas a ellos en vez de que ellos se unan a ti, y ya no los vas a traer tú a la iglesia, sino que tú puedas que te vayas a una fiesta con ellos, ¿verdad? Entonces cuidado, amadas, del yugo desigual, porque como pueden ver, esto va más profundo de una pareja. También va en lo de los empleos, ¿verdad? En tu trabajo hay yugo desigual, porque definitivamente donde la palabra, ¿verdad? donde estudian, las universidades y todo, hay yugo desigual, porque la palabra del Señor dice que ahí donde leía la hermana Betty, ¿verdad? En 2 Corintios 6:15 dice que tiene que ver los creyentes con los incrédulos. Y definitivamente, amados, los creyentes somos nosotros, porque nosotros somos hijos, ¿verdad? Y que tenemos, hasta la misma palabra lo dice, que tenemos que ver nosotros con ellos, ¿verdad? Y definitivamente esto es amplio, amadas. Y entonces ustedes dirán, amadas, o sea, que nos vinieron a regañar. No, definitivamente no, amadas, sino que el Señor tiene planes de bien para con nosotros, y es una exhortación de parte del Padre, porque muchas veces las cosas las estamos haciendo mal, ¿verdad? amén, Amén, amén. Y definitivamente nos damos cuenta, amadas hermanas, de que fácilmente podemos perder nuestra identidad, amén, ¿verdad? Por causa del yugo desigual.
Nos damos cuenta que el yugo desigual puede ser un gran obstáculo para nosotras como hijas del Señor y que nos limitan verdaderamente seguir y continuar en los propósitos del Señor. Amén. Recordemos, amadas hermanas, de que nuestra identidad ha sido de ser bendecidas para bendecir, ¿verdad? Amén. Entonces, no debemos de olvidar que para eso fuimos llamadas. Vemos también que otro punto acá que tiene lo que es el yugo desigual, que no es fácil poder romper ese yugo. Así es. Hay yugos que son muy difíciles de poder romper porque están muy arraigados. Hay una gran ligadura, podría decirse, ¿verdad? Con el yugo desigual, que muchas veces verdaderamente con nuestras fuerzas no se puede romper ese yugo. Amén. ¿Verdad? Entonces es necesario que nosotros busquemos del Señor, nos sumerjamos en la palabra del Señor, nos ministremos para que ese yugo desigual pueda ser roto, ¿verdad? Es como un lazo, una cadena, ¿verdad? Que tiene que ser rota. Otro punto acá es que este yugo desigual nos limita a ser independientes, o más bien poder depender plenamente en el Señor, ¿verdad? Porque es como decía hermana, ¿verdad? Es como una cosa de madera que une, ¿verdad? Amén. Pero Sí. realmente uno va para un lado y el otro, pero no pueden separarse, ¿verdad? Entonces necesitamos de la presencia del Señor para que ese yugo desigual realmente se desintegre, ¿verdad? Amén, amén. Sí, muy cierto, hermana, que es difícil separarse, porque como veíamos, ¿verdad? Que ellos trabajan en círculo, no hay salida, no hay más movimiento, sino solamente en círculo. Entonces sí es muy peligroso porque nosotros podemos caer aún en un círculo vicioso. Exacto. Amén. Porque queriendo salir de una amistad podemos caer en otra cosa. Que siempre nos separe del Señor. Amén. Así Qué es. tremendo, ¿verdad? Porque vemos que ese yugo desigual puede ser sanado, pero que si no estamos afirmadas en el Señor, fácilmente puede volverse a repetir. Sí, amén. Puede ser como un ciclo, ¿verdad? Que no se cierra nunca, sino que siempre, pues coincidimos siempre con las mismas personas del entorno que ya no tendríamos por qué convivir con ellas, pero en momentos de que el Espíritu de Dios se aparta, o sea, uno es el que apaga un poquito el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando nos alejamos de Dios, podamos ser que volvamos a repetir el ciclo y que volvamos a dar con las mismas personas, ¿verdad? Y se vuelva un círculo vicioso, que aunque creamos que eso ya está roto, volvemos a coincidir con la misma persona que nos lleva a no ser espirituales, ¿verdad? Amén. Y es que lo que pasa es de que nosotros, por eso el Señor dice, ¿verdad? Que Él nos pone su yugo, ¿verdad? Porque en Él son ligeras nuestras cargas, ¿verdad? Y cuando recibimos el yugo de Cristo, entramos en el ciclo de Cristo, ¿verdad? Ya no en el ciclo del yugo desigual, ¿verdad? Porque ya nos unimos a Cristo. Entonces es ahí donde se rompe ese ciclo, ¿verdad? Y qué tremendo, porque dice hermana Magalí, de que a veces nosotras apagamos el fuego del Espíritu Santo. Y dice acá en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, ¿verdad? Entonces ese es el papel que nosotros como hijas del Señor es el que debemos de trabajar continuamente, porque no es fácil, ¿verdad? Pero es algo que el Señor nos demanda, ¿verdad? Amén. Y que debemos de hacer. Amén, hermana. También tomemos en cuenta, ¿verdad, amadas hermanas, de que como mujeres
nuestro rol es muy extenso, ¿verdad? Como hijas, como esposas, como madres y como siervas de Dios. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, ahí el Señor nos da cómo debe de ser nuestra conducta, cómo debe de ser nuestro comportamiento, ¿verdad? Entonces, si nosotros no sabemos cuál debe de ser nuestra conducta, cómo debe de ser nuestro comportamiento, la palabra de Dios nos lo indica, ¿verdad? Y podemos verlo, amadas hermanas, en Tito o Timoteo, que es 2:3, donde habla de las ancianas. Asimismo sean reverentes en su porte. Tito 2:3, 4, 5 y 6, amadas hermanas. Aquí, cuando nosotros vamos a leer estos versículos, nos vamos a dar cuenta cuáles son unos de los comportamientos que nosotros debemos de obtener como hijas del Señor. Tenemos que dar un buen ejemplo, ¿verdad? Según la enseñanza que recibimos en casa. Es por eso la importancia de poner atención a la palabra del Señor. Amén. Amén, amén. Sí, muy importante, hermana Luki, que solo el poder del Señor va a desmenuzar esos yugos. Si nosotros venimos a Él, solo a los pies del Señor, nosotros vamos a poder ser libres. Amén, ¿verdad? Y definitivamente yo creo que muy importante, hermana, es de que recalcar nuevamente. Así es, amadas hermanas, de que pues les hacemos la exhortación, ¿verdad? De que si por alguna razón, ¿verdad?, ustedes se habían desubicado, se habían apartado, ¿verdad?, por diferentes razones, hoy pues las exhortamos, ¿verdad?, juntamente con mis hermanas, amén, amén, a que reciban el yugo de Cristo, ¿verdad?, y que lo acepten a Él verdaderamente, porque solo en Él tenemos salida a todas nuestras situaciones. Amén. Definitivamente, amada del Señor, hoy hacemos una invitación ahí donde tú estás. Solo tú conoces la situación en la que te encuentras, pero definitivamente acá dice también del compañerismo. Posiblemente tú habías tenido altas y bajas por haber escuchado al yugo desigual, ¿verdad? Que por mucho tiempo quizás tienes a tu entorno y te habías sentido decaída. Hoy, en el nombre de Jesús, venimos cerrando esta palabra, ¿verdad? De parte del Señor y declarando que solo a través de su Santo Espíritu y de su presencia tú vas a poder romper con ese yugo. Así que busca de la presencia del Señor para que eso cíclico se rompa y que tú puedas ser libre del yugo desigual, para que el yugo de Cristo pueda ser puesto en ti y que tu carga sea más ligera, ¿verdad? Y la puedas llevar. Amén. Vamos a orar para finalizar. Amén, amadas hermanas, ahí donde estamos, yo te voy a pedir que tomes tu manto, te cubras y que pues el Señor permita que esta palabra haya sido de bendición para ti, amada iglesia, porque ese es el propósito del Señor, bendecirte. Amén. Padre, te damos gracias, amado Señor, en esta hora, por esta palabra, Señor, que ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre, que primeramente nos hablan a nosotros como hijas tuyas, papito lindo, pero que hoy has usado nuestras vidas, Señor, para poder trasladar este mensaje a tus hijas, Señor, a quienes tú amas, papito lindo, de quienes tú tienes cuidado, amado Señor. Es por eso, Señor, que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, papito lindo. Hoy bendecimos la vida de cada una de nuestras amadas hermanas, Señor, quienes han permitido, Señor, poder entrar, Señor, a sus hogares, papito lindo, por este medio, Señor. Bendícelas, Padre de la gloria, y que esta palabra pueda ser de bendición y de edificación para cada una de ellas, Señor, según la necesidad que pueda haber en sus corazones, papito lindo. Te damos gracias, amado Señor, bendecimos tu santo nombre. A ti sea dada toda alabanza y toda gloria, mi buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hasta pronto, hermanas.